darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema: cultura, liderazgo consciente y relaciones interpersonales saludables. Invitamos a nuestra experta, la doctora Dayana Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y esta introducción. Bueno, vamos a estar hoy hablando, como muy bien Lina nos estaba comentando, sobre cultura, liderazgo consciente y relaciones interpersonales saludables. Tres temas que se relacionan bastante bien y bueno, que como siempre en los jueves a esta hora nos ayudan a adquirir cada vez más herramientas y mejores para que podamos enfrentar el mundo con una actitud de cambio, una actitud constructiva. Entonces, les agradezco por acompañarnos en el espacio de hoy. Me alegra mucho que se puedan dar también esta oportunidad, este ratico de aprendizaje. Y con eso, pues, quiero decirles que estamos haciendo un cambio a la vez, un poquito más de mejoría en este mundo que tanto lo necesita. Bueno, acá les dejo mis datos para si en algún momento llegasen a necesitar algún tipo de consulta o aclarar un contenido también, pues acá con mucho gusto pueden contactarme. El tema de hoy entonces nos trae tres elementos que sin duda alguna pues impactan uno en el otro. Lo primero es la cultura. Sabemos que somos seres humanos que estamos determinados por esa cultura en la que nos movemos. Dependemos. La manera como nos comportamos, como pensamos, lo que creemos, lo que hacemos, depende en gran medida de nuestro entorno y de lo que las personas en nuestro entorno también realizan alrededor de nosotros, y eso nos impacta, nos influye en nosotros. De ahí que nuestro estilo de liderazgo pues también sea un constructo cultural. Y ustedes saben también que la cultura se va transformando y va generando nuevos estilos, nuevas formas, nuevos patrones de conducta a medida que va pasando el tiempo, y que entre generación y generación pues se va pasando ese mensaje y se van consolidando todos esos cambios. De manera que hacer cultura no es fácil, transformar cultura es demorado. Sin embargo, hay que empezar hoy para que de aquí a unos años pues veamos un cambio de conciencia, veamos un cambio de comportamiento. Esto sucede con todo lo que nos rodea, sucede en la forma en cómo empezamos a entender los diferentes roles de la sociedad, hasta de equidad de género, es un tema cultural, todo lo que tiene que ver con la preservación del planeta Tierra es un tema cultural. Entonces, todos estos elementos toman tiempo, pero iniciando hoy, vamos a poder garantizar de alguna manera que en el mañana pues hayan cada vez más personas que estén
de alguna manera adheridas a estas formas de pensar y que creen culturas nuevas, que realmente transformemos culturas. Nuestro país, nuestra cultura, las empresas de nuestro país, de alguna manera han emprendido ese camino ya desde hace unos años, hemos ido escalando y de alguna manera vemos que hay otros países que van un poco más rápido en las maneras en que se lideran los equipos, en las maneras en las que se toman decisiones en la organización, también la estructura que antes era muy piramidal y jerárquica, pues ya vemos que cada vez más va cambiando y que lo vamos volviendo cada vez más horizontal, mayor agilidad para tomar decisiones, mayor disposición también de parte de los líderes para desarrollar equipos y para estar presentes en la vida de los colaboradores. Todo eso poco a poco lo hemos venido escalando. Sin embargo, todavía falta, todavía nuestra cultura no ha llegado a ese punto en el que podamos ser de alguna manera un ejemplo o una, como un hito en la historia en que Colombia pues se llegase a posicionar en algún momento por este tipo de nuevas tendencias de liderazgo, pero para allá vamos. Lo que tenemos que hacer es construir ese camino a partir de las nuevas generaciones, de los que seguimos hoy en día aún trabajando y dedicados a las organizaciones, de las personas, pues cuando salen de una empresa y llegan a otra también, que estandaricemos nuestros valores como organización y empecemos también a generar estilos dentro de la organización con los nuevos que van llegando, y todo eso va haciendo que la cultura se vaya transformando dentro de las organizaciones y también asimismo dentro de la comunidad y del país. Así pues vamos a empezar también a identificar ya unos paradigmas que se van a ir rompiendo, como por ejemplo que las empresas del Estado, del sector público, no tienen estos elementos o son muy de alguna manera rígidas y normativas y son muy de la productividad nada más y del cumplimiento normativo y no van como a la vanguardia de estos temas. Eso es un paradigma que tenemos hace mucho tiempo, pero que evidentemente con el paso de los años ha ido modificándose y va a seguir modificándose. Así sucede con todo. Entonces, la invitación de hoy, la primera invitación, es a que entendamos estos conceptos como unos conceptos que debemos comenzar a aplicar hoy, aunque no los veamos replicados tan rápidamente, pero que con lo que nosotros hagamos y con lo que nosotros podamos enseñar e ir de alguna manera repitiendo y replicando, multiplicando, pues sin duda alguna el día de mañana esto va a repercutir y ya no voy a ser solo yo en mi pedacito de organización, sino que ya vamos a hacer más y cada vez entonces vamos a ir creando grupos y de grupos a comunidades y de comunidades a sectores y de sectores a país, ¿sí? Entonces, esa es la invitación, a que veamos estos conceptos desde lo que podemos empezar a hacer hoy, como un reto también, lo que ya hacemos, porque muchas de las cosas seguramente ya las hacemos, pero cómo también lo puedo continuar haciendo y replicarlo, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, creamos cultura, necesitamos cada vez más líderes conscientes, todo ello para repercutir en relaciones interpersonales cada vez más saludables. ¿Listo? Bien, entonces estamos en nuestro tema número 9 de nuestra ruta del conocimiento, sesión 10, pero tema número 9, donde vamos a explorar precisamente estos tres conceptos para luego continuar con los demás que siguen en nuestra ruta. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Abordar los conceptos del liderazgo consciente, las herramientas para fortalecer relaciones saludables en el trabajo y todo ello pues en el marco de formar una cultura organizacional consciente. ¿Listo? Le ponemos muchos apellidos a la cultura organizacional. Cultura organizacional resiliente, consciente, cultura organizacional verde, cultura organizacional, ¿sí? Muchos apellidos lleva eso. Lo importante y lo primero que debemos hacer es ver cómo integrar todos estos atributos que queremos darle a nuestra cultura organizacional y definirla en un concepto que tenga relación con la marca de la organización. No que sea como un apellido así como este genérico, sino que contemple estos elementos y se transforme también a la marca de la organización para que haya coherencia entre los valores, la conciencia y demás. Regálenme un segundito.
Bien. Bueno, listo. Entonces, vamos a construir esta organización consciente para que se lleven los atributos que van en este estilo de cultura y los puedan integrar a la cultura que tiene su organización en el momento. Listo. ¿Cuál es el objetivo número 1 del momento número 1 de hoy? Comprender los conceptos de liderazgo, conciencia y consciente. El objetivo 2, explorar las características del líder y también del sano relacionamiento. Y en el objetivo número 3, vamos a ahondar en la teoría de Fred Kaufman, que es precisamente el autor que nos trae todo este concepto de liderazgo consciente y que ha ido también replicando en diferentes empresas como LinkedIn o como Google, y pues ha tenido un importante impacto, realmente bastante positivo y constructivo. Entonces, por eso lo integramos y lo traemos a nuestra realidad colombiana y a las organizaciones de nuestro país, para que también pues comencemos a replicar estos conceptos y de alguna manera a aterrizarlos en nuestra realidad y comencemos a desarrollar conductas que vayan definidas dentro de lo que esos conceptos nos invitan a hacer. Ya vamos a ver cuáles y cómo. Bien, y todos estos elementos, entonces, estos conceptos, la apropiación de estos conceptos, estas características del liderazgo y del relacionamiento, estos atributos culturales del liderazgo consciente y de la empresa consciente, todos estos elementos que nos van a constituir después la cultura de una organización consciente. Para iniciar vamos a evaluarnos, como siempre, como en este ratico de nuestros jueves, donde vamos a ver qué conceptos tenemos, bases antes de iniciar, y ver también al final cómo hemos ido transformando esas percepciones, esos conceptos que teníamos, o si se mantuvieron, porque en efecto pues tuvimos un buen resultado en este primer sondeo. ¿Listo? Entonces comencemos con el sondeo número 1, por favor. Listo, doctora, muchas gracias. Les recuerdo a los asistentes que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿el liderazgo consciente es A, responsabilizarse por el impacto que se tiene en los demás, B, la capacidad de negociar para obtener resultados, C, la habilidad de ser protagonista en el vivir, o D, todas las anteriores? ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente 10 segundos para que contesten, por favor, ahí desde sus pantallas. Listo, muy bien, cerramos la primera pregunta y en sus pantallas pueden observar ustedes los resultados. El 16% nos dijo responsabilizarse por el impacto que se tiene en los demás. 16% también la capacidad de negociar para obtener resultados. Un 3% dijo la habilidad de ser protagonista en el vivir. Y el 66% dijo que eran todas las anteriores. Muy bien. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya la doctora nos va a brindar las respuestas correctas. Vamos con la segunda pregunta. La organización consciente es aquella que A, actúa con humildad ontológica, B, tiene comunicación auténtica, C, ejerce negociación narcisista o D, ninguna de las anteriores. Contesten por favor, ahí desde sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta y el sistema automáticamente toma su respuesta y nos arroja los resultados. Muy bien, bueno. Los resultados en sus pantallas, el 16% nos dijo actúa con humildad ontológica, el 45% tiene comunicación auténtica, 5% ejerce negociación narcisista y el 34% nos dijo ninguna de las anteriores. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Las sanas relaciones interpersonales pueden ser A, profundas, B, superficiales, C, circunstanciales o D, todas las anteriores. Voten por favor. Vamos a ver qué dicen ustedes. Muy bien. Listo, cerramos la tercera y última pregunta.
El 15% nos dijo profundas, 3% superficiales, un 13% circunstanciales y el 69% todas las anteriores. Bueno, Doc, te dejo entonces con los asistentes para que continuemos. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien, muy interesante ver todas sus respuestas. Vamos entonces a explorar el contenido para ver resultados al final. Ok, entonces, para reflexionar, primer momento de hoy. Un jefe mandón quiere que su gente haga lo que él quiere. Un líder consciente o inspirador quiere que su gente quiera hacer lo que el equipo necesita para ganar. Quiere que su gente quiera hacer lo que el equipo necesita para ganar. Entonces, no solo quiere que su gente quiera hacer lo que quiera hacer, sino que la gente acá primero identifique qué es lo que el equipo necesita, eso es lo primero, identifique su participación en eso que el equipo necesita, es lo segundo, y luego quiera aportar o también tenga claro cómo aportar para eso que el equipo necesita. El líder inspira para que estos tres elementos se den, de manera que el líder primero inspira el por qué, ¿cierto? Lo principal es el corazón de lo que se va a hacer, ¿vale? Es decir, la necesidad. Luego viene ahí sí, pues el cómo y el para qué, que es mi aporte, yo, lo que tengo que hacer. Y luego sí es la conducta del hacer. ¿Qué estamos acostumbrados a ver? Arrancamos primero por acá, por la conducta del hacer. El líder no se toma el tiempo de incidir primero en la necesidad, en el corazón, en el querer, ni en el valor que la persona puede agregar a esa necesidad. Estos dos pasos se dan por entendidos. Y pues uno pensaría que sí, uno como colaborador comprometido en teoría, ¿cierto? Debería tener súper claro la necesidad y por qué hago lo que hago. Pero la realidad del ser humano no es esa. El cierto es que muchas cosas se dejan sin decir y se dejan como espacios en blanco en una canción que yo tengo que ir completando de acuerdo a lo que yo percibo que la letra o el cantante me está diciendo. ¿Y cómo resultaban esos ejercicios cuando aprendíamos inglés en el colegio u otro idioma? ¿Cómo resultaban? Muchas veces creíamos escuchar algo, pero no sabíamos si estábamos en lo correcto. Y no era sino hasta que recibíamos la confirmación que estábamos seguros de que eso era lo que había escuchado. Entonces, si nosotros en la vida y en el ejercicio de liderazgo dejamos esos espacios en blanco para que las personas completen de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y a su percepción, estamos abiertos a que hayan malos entendidos, interpretaciones erróneas de la realidad, no hay claridad tampoco, no va a haber cohesión porque todos vamos a tener un concepto diferente de esa necesidad y todos le vamos a apuntar a caminos distintos. Entonces, antes de ir a entregar órdenes o instrucciones o responsabilidades o delegar tareas, lo más importante es sembrar la semilla de la necesidad y del por qué. Primero vamos al corazón y luego sí salimos y construimos ese producto que queremos generar, ¿sí? Entonces, ¿cómo inspiramos? A través de las emociones. ¿Cómo inspiramos? Tocando fibras, experiencias, memorias de las personas con las que trabajamos, tocando ideales, construyendo sueños con la gente. De esa manera inspiramos. ¿Y eso qué necesita? Conciencia. Necesita que quien inspira sea consciente, uno, de la gente a la que quiere inspirar, de la realidad de ese entorno en el que está la gente que quiere inspirar, de su propia realidad, de la necesidad, es decir, que el primero que la tiene que conocer es el líder precisamente. Entonces, es ahí donde realmente se ve la conciencia en el líder para generar un impacto en ese equipo de colaboradores y movilizar acciones. Yo movilizo cuando inspiro, porque precisamente tú inspiras y la gente siente ese llamado por dentro de decir, qué bien, me siento empoderado con esto y lo voy a seguir y lo voy a hacer. Si tú no inspiras, pues la gente simplemente va a seguir en una rutina automática, seguramente lo van a hacer, no digo que no, pero el ejercicio va a ser distinto y por lo tanto el resultado también.
No es que tengamos que estar todo el tiempo inspirando, es decir, no se lo tomen como una tarea, es muy importante eso. Háganlo como un hábito, una base de la relación que ustedes construyen con la gente, que en cada mensaje que ustedes den, por más sencillo que sea, hasta un feliz cumpleaños que le den a sus colaboradores, que vaya cargado de conciencia, que vaya cargado, que no sea autómata el mensaje. Feliz cumpleaños, fulanito de tal, agradezco mucho tu participación en el equipo, espero que tengas un bonito día. Son mensajes que están allí ya en nuestras palabras a punto de salir para cualquier persona, que dejan de ser conscientes. Entonces, hagamos de todo nuestro actuar diario un actuar consciente, que sea una decisión lo que yo haga, que si mi decisión es quedarme todo un día recostado en la cama o en la sala de mi casa, chequeando redes sociales, que sea una decisión consciente, que yo esté evaluando eso en qué me aporta o en qué no. Si mi decisión entonces, y por el contrario yo quiero pasar el día acompañando a, no sé, a alguien cercano a determinadas tareas que debe hacer, que sea una decisión consciente del por qué lo hago, luego el para qué y luego el qué. Todo en nuestra vida debe ser una decisión consciente. Y así también nuestro ejercicio de liderar será entonces consciente. Empezamos por nosotros para luego ejercerlo con el equipo de trabajo. E igualmente, este es un tema que no solo aplica para los líderes formales, sino para replicar dentro del equipo, porque todos necesitamos ser conscientes y replicar estas conductas de liderazgo consciente para el líder innato del grupo, para el líder que es inspirador en sí mismo y mucha gente lo sigue dentro del equipo. Todos dentro del equipo eventualmente asumen un rol de liderazgo, formal o no formal. Entonces, es también una información que es importante reconocer, si bien no somos líderes formales o si somos líderes formales, que la transmitamos también al equipo. Bien, entonces, con esta reflexión, cierro esta partecita. Recuerden, entonces, debemos inspirar, no como una tarea, no como una acción, sino como nuestro día a día, como nuestro hábito, nuestro rasgo principal de comportamiento, que es algo que debemos todos aprender, no solamente si somos líderes formales o no, y que debemos empezar primero por el corazón de lo que queremos hacer, del por qué, de esa necesidad, para luego llegar ahí sí al resultado. ¿Listo? Bueno, entonces definamos la palabra líder, como para tener un poquito el concepto de dónde viene. En efecto, es una palabra que proviene del inglés y lo que nos está diciendo la palabra es, nos está utilizando pues está compuesta por dos elementos. Lead, que es la primera, que significa dirigir, y el sufijo er, que significa el agente que hace la acción. Entonces, leader, y en nuestro entender en el español, líder. El líder, al final, es la persona que guía, ¿sí? Entonces, es un sujeto, er, que guía, ¿sí? Que lead a ese equipo de trabajo. Y guiar no necesariamente guía desde como una posición aislada dentro del equipo o superior o apartada, sino que guía desde el equipo. Entonces, prácticamente, más que guiar, podemos hablar de impulsar, ¿sí? Es más que jalonar, que también es una buena palabra, porque al final el líder también jalona comportamientos y aprendizajes, pero más allá entendámosla como una persona que está dentro del equipo y que me ayuda a impulsar, a dirigir, ¿sí? Bien, entonces, consciente, por su parte, viene del latín, conscientis. El que entiende algo completamente, el que elabora juicios personales. Entonces sabemos, decimos, los juicios personales, nosotros no debemos juzgar, no debemos emitir juicios personales, los juicios, y encasillamos esta palabra de los juicios como algo a lo que le tenemos que tener respeto y como que mejor no hago juicios porque cuando hago juicios, entonces eso no está bien, moralmente, éticamente, pues yo no soy quien para juzgar. Bueno, aterricemos la palabra en lo que significa hacer un juicio. Un juicio es tener una opinión o tomar una decisión frente a un evento de acuerdo a la información que tenemos. El problema de juzgar y cuando lo hacemos de manera equivocada es porque
no tenemos la información completa o no entendemos algo completamente. Y entonces nos apresuramos a decidir o a emitir ya una opinión sin tener ese panorama completamente entendido. Entonces, ser conscientes es precisamente entender completamente un evento, pararme desde el punto de vista objetivo en la medida en que comprendo y empatizo con todo el panorama y con todo el abanico de puntos de vista que hay dentro de ese panorama. Y es a partir de allí que yo puedo entonces elaborar un juicio personal y además ser consciente de que ese es un juicio personal, que no es una verdad, que no es la única verdad, que es un juicio personal. Así es realmente que podemos emitir juicios y al final estos igual son necesarios para tomar decisiones. No podemos tomar una decisión sin un juicio previo, porque entonces precisamente, es decir, básicamente es imposible hacerlo, porque es el juicio el que te lleva a formarte una opinión, el que te lleva a decidir qué es lo mejor en el momento y el que te lleva de ese panorama de opciones, pues a llevar a cabo una de ellas. Entonces, conscientes, el que entiende algo completamente y el que elabora juicios personales y entiende que son juicios personales. Dentro del entender completamente, entiende eso también. ¿Qué es la conciencia entonces? La conciencia es un concepto muy bonito que se ha venido estudiando desde el siglo, bueno, desde psicología, pues incluso desde el siglo XIX, siglo XX, ya teníamos unas aproximaciones mucho más ricas en teoría y en datos para hablar de la conciencia. Hablábamos incluso pues con Freud, hemos hablado del inconsciente, ya toda la teoría freudiana que en general la gente conoce, entonces se ha ido aproximando a ese concepto de una manera más natural. Hemos hablado ya más recientemente de técnicas de conciencia como el mindfulness, entonces hemos ido como viviendo o conviviendo con este concepto ya desde hace un tiempo, ¿sí? Pero no necesariamente significa que lo tengamos interiorizado. Lo conocemos por discurso y por conocimiento, podemos practicarlo en cierta medida, podemos aplicar técnicas para ser conscientes, pero no necesariamente significa que lo tenemos interiorizado como un hábito, como un rasgo de comportamiento. Entonces veamos de qué se trata el tema de la conciencia, ¿vale? Y ya vamos a ver aquí adelantico ya cómo se relaciona eso con el liderazgo. Vivir conscientemente es un estado de ser mentalmente activo en lugar de pasivo. ¿Qué significa ser activo en lugar de pasivo? Ser activo en lugar de pasivo significa que no estoy esperando que las situaciones o el entorno me dé la respuesta, sino que yo la busco dentro del entorno, que no estoy esperando a que pasen las situaciones, sino que yo actúo sobre las situaciones, sin temor a equivocarme o con el temor, pero aún así arriesgándome y preparándome, buscando precisamente el entendimiento completo de la situación para poder tomar una decisión, buscando precisamente esa información a través de mi entrevista o el diálogo con diferentes personas, es decir, llevando a cabo acciones que me van a permitir, recuerden, entender algo completamente. Entonces, yo tengo que actuar para entender algo completamente. No esperar que la información llegue a mí y quedarme con lo que llega. Es la habilidad de ver el mundo de otra manera. Y es una habilidad porque se tiene que entrenar, porque se tiene que estudiar para entenderlo. Hay que hacer un estudio, incluso una introspección de nosotros, ver cómo estamos pensando, cómo estamos actuando. Y en ese estudiar es que vamos desarrollando la habilidad. Y además se tiene que poner en práctica. No es solamente lo que yo conozco y lo que entiendo, sino también es lo que yo estoy haciendo. Realmente yo puedo saber o puedo entender o puedo inferir que ser conscientes de la situación es realmente informarme y todo este discurso que les estoy comentando. Pero en mi día a día me quedo con las primeras opiniones que me llegan, tomo partido de la persona con la que más confianza tengo sobre una situación determinada, me muevo por los intereses más primarios de las decisiones. Entonces, lo conozco, lo puedo hablar, lo replico, pero no lo aplico, entonces no hay práctica. Y en ese no hay práctica, pues entonces es evidente que no hay habilidad.
¿sí? Entonces, eso por ese lado. Es la inteligencia que disfruta de su propia función, es vivir conscientemente, es tratar de darnos cuenta de todo lo que es relevante para nuestros intereses, acciones, valores, intenciones y objetivos. Es mucho, ¿cierto? Lo que hay que hacer realmente para ser conscientes, pues por eso les digo, es un ejercicio, o sea, hay que desarrollar esta habilidad. Y la única manera de hacerlo es a través de la introspección y de la autocrítica y de tener claro cómo estamos haciendo las cosas, de un concepto que a mí me encanta personalmente, que es la metacognición, y es darse cuenta de que nos damos cuenta. Es decir, nos damos cuenta de cosas, pero a veces no nos damos cuenta de que nos dimos cuenta. Pensar cómo estoy hablando yo en este momento mientras hablo con ustedes, cómo me estoy expresando, si estoy diciendo lo que realmente quiero decir o si de pronto mi mensaje no está saliendo con el contenido que requiero para llevar a cabo la intención de mi mensaje. Eso es metacognición, pensar en mis procesos cognitivos mientras los estoy utilizando. ¿Cómo estoy tomando una decisión en el momento en el que estamos tomando una decisión? ¿Será que estoy tomando esta decisión por impulso, por emotividad? ¿O será que estoy informada para poder tomar la decisión? ¿Será que ya evalué todos los diferentes caminos que podía tomar? Pensar esa vocecita interior que te va diciendo a ti cómo te estás comportando. Ese proceso metacognitivo es importante para ser conscientes y por eso le llaman la vocecita de la conciencia. Al final, eres tú mismo el que te está, a través del lenguaje, te está autoevaluando para saber si en el momento estás haciendo lo que estás haciendo correctamente o no. El tema es cuando solamente lo hacemos como una autocrítica, pues, poco saludable, ¿no? Cuando llamamos coloquialmente nos damos látigo por algo. No se trata de llegar a eso, se trata simplemente de que esa vocecita interior nos ayude a ser, en ese momento, a estar presentes en lo que estamos haciendo y nos ayude a tomar decisiones que sean cada vez más efectivas en lo que hacemos. Eso es entonces ser conscientes y eso es lo que significa la conciencia como tal. Ya si existe un área en el cerebro donde reposa la conciencia o no, si la conciencia es parte como tal del alma, si el alma existe o no, ya ese tipo de discusiones y de constructos hacen parte también de una vertiente muy importante de las ciencias sociales, pero bueno, pues eso es un mundo que todavía está por probarse, por considerarse y que hay mil teorías al respecto, todas muy interesantes, sirve leerlas para también hacer esos ejercicios de introspección y de conciencia, pero lo que sabemos y lo que tenemos muy claro en el comportamiento que podemos observar de la gente es que ser conscientes recae sobre estas acciones, ¿vale? La conciencia entonces es la capacidad de aprehender la realidad. La aprehensión es la capacidad de anticiparse a la realidad y de alguna manera predecir, entre comillas, lo que va a pasar para poder actuar de manera asertiva y efectiva, entonces para tomar decisiones. Y de estar atentos a nuestro mundo interior y al mundo que nos rodea. Estar atentos, estar presentes, estar allí, estar siempre autocríticamente, saludable y responsablemente haciendo introspección, ¿sí? De eso se trata la conciencia y ser conscientes. Entonces, ¿esto cómo se refleja en el liderazgo? El liderazgo es un conjunto de competencias. Entonces, primera característica similar es que no es algo innato, es algo que se desarrolla y es algo que se practica. Así que es un comportamiento, es una conducta, porque las competencias al final pues son conductas. Ahora, si el liderazgo es una conducta y la conciencia es una conducta, entonces el liderazgo consciente va a ser la conducta de dirigir, de liderar, ¿cierto? Recuerden la primera definición, estando presentes, estando atentos de manera activa sobre mi entorno, ¿verdad? Y construyendo, tomando decisiones que me permitan aprehender el futuro, es decir, que me inviten al desarrollo, que me inviten a prevenir, a anticiparnos, a tomar buenas decisiones. Entonces es liderar, es guiar, ¿cierto? La persona que guía, siendo conscientes, es decir,
desde el atento y desde el presente y desde estar presentes y estar allí. ¿Influyen las personas? Claramente, es al final una competencia para influir en las personas hacia una visión y un objetivo en común, como lo veíamos. Sembramos la necesidad, sembramos el por qué para luego ir hacia el qué y el para qué y ya el resultado final. Con entusiasmo y compromiso en un entorno saludable. Y más importante todavía, desarrollando a las personas en el equipo y al equipo en sí mismos. ¿Por qué entonces, cuando hablamos, si esto lo hacen todos los líderes, uno pensaría, cuando hablamos del líder negativo o del líder autoritario, hablamos entonces de elementos contrarios a muchos de los que están acá? Entonces, otra invitación del día, y es a que, por favor, no utilicemos en nuestro lenguaje la palabra líder para ese tipo de personas que ejercen su relación de poder desde el respeto por miedo, desde el autoritarismo, porque ya eso no es liderazgo, ya separamos el concepto. Líder es esto. Lo que se sale de este concepto es una relación de poder, claro que la hay, pero que ya no comparte esas características del líder y por lo tanto ya no es liderazgo. Entonces, no hablemos como tal de liderazgo negativo, es una invitación que les hago basada también en las nuevas teorías de liderazgo que hay. Pero dejemos a un lado un poco el liderazgo negativo, simplemente decimos tiene un estilo de poder o una relación de poder enmarcada en el autoritarismo, ¿sí? Entonces, es diferente. Por eso hacemos tanto énfasis en que jefe no significa ser líder necesariamente, no todo líder es jefe y no todo jefe es líder. Entonces, eso para que lo tengamos claro. Esto es lo que es liderazgo. ¿Cuáles son esas tendencias de liderazgo que se han presentado en el último año, producto o como consecuencia de la situación que estamos viviendo? Entonces, nos hemos dado cuenta que son líderes que buscan combinar crecimiento con el cumplimiento de objetivos, de ahí el concepto de resiliencia, que buscan generar respeto y apoyo en el entorno, ¿ok? Y que necesitan principalmente las organizaciones porque gracias a eso se construyen equipos de trabajo que tienen propósito y significado, que actúan con ética y equidad, hay un reconocimiento de la diferencia, que actúan desde la pasión, recuerden, tocar el corazón, empezar por la emoción, ¿ok? La colaboración a partir precisamente de fomentar ese apoyo, son transparentes porque hoy en día y más que nunca hoy en día es importante y es necesario ser transparentes. No dejarla ya en el código de ética y de conducta dentro de nuestros valores, sino ver realmente como, oye, ¿qué significa ser transparente en mi organización? ¿Cuáles son las conductas que de alguna manera se reflejan de ese concepto, de ese valor? Y comencemos a aplicarlas en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque al final el que no es transparente no va acorde al ser consciente y por lo tanto entonces pues no está construyendo, no está generando un aporte y pues de alguna manera eso hace que todo el equipo de trabajo pues se vea afectado y no crezca, no produzca bien, no nos damos cuenta por qué, pero pues empezamos a sentir como que no avanzamos y resulta que cuando uno va a la raíz del problema, vemos que no todos están actuando de manera transparente, los valores quedan solamente escritos, las conductas no se ven en el día a día, entonces eso es parte pues de las tendencias de lo que hemos visto, que es algo necesario. Y finalmente, tengamos un relacionamiento basado en la confianza. Entonces, el liderazgo de este último año fueron entrevistados, estos son 6 elementos que nos propone Deloitte en su informe del 2021 a través de entrevistas con una gran cantidad de líderes a nivel mundial y los resultados de esos estudios nos dan que estos son los elementos claves que se necesitan en el liderazgo ahorita a propósito de la situación que estamos viviendo y para el futuro. Entonces, descubrieron entre ellos que todos referenciaban este mismo elemento de la confianza. Si hoy en día no se tiene confianza en el colaborador, o bien es porque no estamos inspirando o porque no estamos sembrando la necesidad, no estamos comprometiendo realmente desde el corazón. Entonces,
no somos claros con eso, pues la gente por lo tanto no va a actuar en consecuencia de, o bien porque ya son temas personales que irrumpen con la manera en que yo confío en los demás. Ya son temas que me cuesta a mí tener confianza en los demás. Entonces, por esas razones, de alguna manera se ve truncada la relación de confianza y comenzamos a ser líderes que hacen micromanagement, que están todo el tiempo pendientes y presionando, que no permiten autonomía, que no permiten la toma de decisiones del equipo, y son líderes que de alguna manera están truncando el desarrollo del equipo y la consecución de los objetivos. Líderes, entre comillas, llamándolos líderes, porque pueden tener las demás habilidades, pero puede ser que acá les falte trabajar un poco, pero pues que no entra, digamos, dentro del liderazgo consciente como tal, si tenemos esta dificultad. Entonces, trabajar confianza, o bien sea empezando por mí o ya inspirando mejor para garantizar que ellos están comprometidos, que hay confianza en lo que se hace, para poder entonces ir desarrollando esas competencias del liderazgo consciente. Ojo con esto, los líderes tienen la responsabilidad no solo de promover e invertir en el bienestar, sino también de comprometerse con él mediante el diseño de bienestar en el trabajo. Es decir, básicamente, y esto es muy importante, no se trata únicamente de ser yo quien soy como líder, sino de organizar el entorno, las tareas, el puesto, que el puesto cuadre con la persona, es decir, todo lo que va con el puesto de trabajo, que depende de la gestión del líder, organizarlo de tal manera que realmente las personas sientan bienestar y desarrollen un adecuado entorno laboral. Entonces, la responsabilidad no solamente es en promover acciones con recursos humanos o con talento humano para que la gente esté bien, para que la gente se sienta bien, hacer buen seguimiento, asignar responsabilidades, sino diseñar esos puestos de trabajo bien, organizarlos, entrar a trabajar de la mano con talento humano para revisar cómo está su equipo y qué puede hacer administrativamente para mejorar esas condiciones. ¿Qué no es liderazgo? Rápidamente. No es represión, es servicio. El líder está al servicio del equipo. Siempre tenemos la concepción que es un poco al revés. El equipo está al servicio del líder. Pero no, el líder al final es un solucionador que está allí para que el equipo, que es el bueno, el fuerte, el técnico en lo que hace, el líder es técnico y bueno en liderar, precisamente, de eso se trata. Pero el equipo es el que sabe hacer las cosas. Entonces, por eso están contigo. Entonces, se trata es de, ok, ¿qué necesitas para hacer lo que necesitas hacer? Es decir, ¿cómo hago que tú brilles más? Porque en la medida en que tú brilles más, yo brillo más. Entonces, estoy a tu servicio, dime qué tengo que hacer, qué problema tienes, listo, yo busco los canales, yo me hablo con fulanito de tal, lo resolvemos, lo conseguimos. Eso es estar al servicio de, ¿vale? No es competencia, es cooperación, como les digo, es estar al servicio, es cooperar. No es individualismo, sino honrar la individualidad a partir de la diferencia. Y eso es muy importante, eso ya lo vamos a hablar, pero eso es una característica fundamental porque se trata de no trabajar aislado o de fomentar el trabajo por silos, porque eso no nos ayuda, sino de fomentar el trabajo integral, haciendo valer las diferencias y reconociéndolas dentro del lugar de trabajo. Y haciéndolas valer en discurso, en ejemplo, en integrar las diferencias, traerlas a la mesa para discutirlas, para aportar a crecimiento del equipo. No es recibir valor, es agregar valor a las personas. No es miedo, es respeto, y el respeto se gana, no se impone, se gana haciendo todo esto. O sea, eso, tranquilos que si ustedes van haciendo esto, ustedes seguramente ya saben, ya muchos se han dado cuenta de eso, pero en la medida en que uno cumple con esto, el respeto viene por sí solo. No es el que más sabe, sino el que sabe direccionar al equipo que más sabe. Es ser humildes en el conocimiento, y para eso está el equipo, y es dejarse también enseñar por su equipo. El líder del futuro, según Deloitte y estos informes que les cuento, es un líder que cada vez más va a tener que tener capacidad de energizar. Energizar es meter este shot de energía para que la gente vuele, arranque. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Motivando desde la emoción,
contagiando a las personas de entusiasmo por lo que se hace, generando buenas vibras en el entorno de trabajo, generando seguridad en las personas de que lo pueden hacer y de que saben hacerlo. Y de esa manera la gente va a adquirir un compromiso diferente con la tarea y con el rol que tiene. Conectar, para poder energizar hay que conectar, es decir, hay que conocer a las personas, ser parte del ambiente organizacional, no una cosa aislada, que me contrataron a mí por quien soy yo y por lo que sé, pero pues poco me relaciono yo con mi organización, no. O sea, es mimetizarte con ese entorno, es conocerlos, conectarte con los valores, con las creencias, con los rituales, con lo extralaboral y con lo intralaboral. Y es empoderar, sobre todo empoderar. Hoy en día, sobre todo, empoderar. ¿Cuál es el perfil del líder? Y este perfil viene desde las funciones ejecutivas. Estamos hablando de un tema neuropsicológico, un tema que se desarrolla conforme nos vamos desarrollando, que cuando ya pasamos de los 25 años, en teoría hay mucha gente que todavía no, porque todo depende de la experiencia que uno ha tenido, pero en teoría ya estas funciones deberían estar desarrolladas. Y pues son principalmente las que un líder aplica en sus procesos de liderazgo, que todos tenemos estas capacidades. Autorregulación, organización y jerarquización de información, de datos, abstracción de información para poder analizar, flexibilidad para cambiar, para poder adaptarse al entorno, diseño de planes para poder tomar decisiones, toma de decisiones emocional, entender que toda decisión es emocional, toda decisión es emocional, aunque creamos que es racional porque nos llenamos de datos para tomar esa decisión, hay siempre un componente emocional. Y si no me creen, porque entiendo, yo también cuando estudié esta teoría era como, pero no puede ser, y empecé a revisar, eso no puede ser. Revisen la teoría de Antonio Damasio y van a darse cuenta de lo que les estoy diciendo a través de sus estudios, muy interesantes, por cierto. Pero al final llegamos a la conclusión de que toda decisión tiene un porcentaje emocional y es muy difícil desligarlo. Cuando lo desligamos, bien sea porque hay un trastorno o porque algo pasó estructuralmente en nuestro cerebro, incluso la personalidad puede llegar a cambiar de forma importante. Entonces, hay que aprender a tomar decisiones con nuestras emociones activas. El establecimiento de metas y la anticipación a las situaciones que se van, la aprehensión del futuro, como hablábamos en conciencia. Al final, ¿qué significa esto? Pues que el liderazgo es una conducta compleja, pero como es conducta, lo que toca es afinar un poco, ser más conscientes de estas capacidades nuestras cuando las estamos usando, que todos tenemos, ojo, y ponerlas en práctica de una manera activa. Entonces, ahí es donde hablamos ya de un estilo de liderazgo. ¿Qué peligros rodean al líder? El endiosamiento, ojo con eso, perder el contacto con la realidad, quedar obsoleto, es decir, no actualizarse, no ir en tendencia, no ir aplicando técnicas nuevas, ser complaciente, porque entonces por ser buena gente, pues ya empezamos a desdibujar límites y todo ser humano, pues como los niños, necesita límites, tienen que tener las reglas claras, entonces eso no nos puede dejar de pasar. Y pueden también el mismo líder perder la motivación. Entonces, también es un ejercicio, por eso es un poco complejo, pero es un ejercicio también de recordar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En las relaciones debemos entender que todas las relaciones pueden ser constructivas o destructivas, positivas o negativas, saludables o poco saludables. Todas las relaciones, pero todas las relaciones. Es decir, yo puedo tener relaciones íntimas o afectivas que pueden ser constructivas o destructivas o negativas. Todo depende de cómo yo me desarrolle. Puedo tener relaciones circunstanciales que son de un momento dado y ese momento dado pudo ser constructivo o destructivo de igual manera. Entonces, no hay como, por así decirlo, relaciones buenas o malas. No es que las profundas o las íntimas o afectivas sean mejores que las superficiales. Todo depende del contexto y del entorno. Para un equipo de trabajo son mejores las relaciones íntimas o afectivas. Hay que tener relaciones afectivas con nuestro equipo de trabajo. Así trabajamos mejor porque hay más empatía con el otro y hay más apoyo y equipo. Dependerá de qué tan consciente eres tú en ese relacionamiento para poder direccionar tu conducta. Entonces, si yo soy consciente,
de por qué estoy entablando esta relación, de pronto es porque necesito algo netamente, es una relación circunstancial, o de cómo es mi rivalidad, porque todos tenemos rivales que son necesarios tenerlos para también mejorar y ir a la vanguardia del entorno, o sea, es la competencia sana, también es válido. Entonces, ¿cómo hago yo que todo eso sea constructivo y no destructivo, que sea positivo y no negativo? La única manera es siendo conscientes de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que ponemos o traemos a esa relación. Ahora, para finalizar, en estos últimos 5 minuticos, para cerrar con el último sondeo, les voy a dar las claves que Fred Kaufman nos trae en su teoría para un líder consciente. Lo primero es, recuerden, estar al servicio de los demás, tener conexión, recuerden, conectar. También fíjense que esto es una teoría de Fred Kaufman del 2014, más o menos, y hoy en día Deloitte nos lo está confirmando en el informe del 2021 como, oigan, realmente hay que ser conscientes, hay que crear conexiones, hay que generar confianza, hay que estar al servicio de los demás, hay que empoderar, hay que reconocer. Entonces, vamos alineado a lo que está sucediendo y sobre todo tener valores. Hay que ser éticos, pero teniendo claros nuestros valores y nuestros principios. Todos estos ejercicios de autoconocimiento. El líder consciente tiene competencia emocional. Hace, es decir, actúa desde la comunicación auténtica. Ya ni siquiera hablamos de asertiva, hablamos de comunicación auténtica, porque es ahí, es decir, no es la comunicación ensayada, la que no tiene emocionalidad, la que no empatiza, esa no es. Es decir, no es ir a repetir un guión, ¿sí? Eso es como ver un actor malo en televisión, que simplemente repite palabras, pero no transmite la emocionalidad. Entonces, la comunicación auténtica es esa, la que va con emocionalidad, pero pues hay que ser conscientes de cómo, de qué emociones, ¿no? Dejamos comunicar. Hay que ser negociantes, pero constructivos. Hay que coordinar todo lo tenemos que engranar. Hay que hacer que esas piezas engranen y para que puedan fluir bien. Hay que ser, no solamente tener competencias y actuar bien, sino hay que ser desde adentro, ¿sí? Para eso hay que transformarnos a veces nosotros mismos. Hay que ser responsables, hay que ser íntegros y hay que tener humildad ontológica. Vamos a ver qué es eso. Responsabilidad con H, de habilidad, es porque es una responsabilidad, o sea, es decir, es una competencia. ¿Qué nos está diciendo? Que es decidir, es decir, yo soy responsable porque decido, porque soy activo, porque soy consciente. Es permitir que nos concentremos en los aspectos de una situación sobre los que podemos influir. Es definir, esto es lo que está bajo mi control, esto sí lo puedo cambiar. Entonces me hago responsable de eso, tengo la habilidad de responder por esa situación. No implica culpas, es decir, no es hacerte responsable, no es echarte la culpa de algo. Hacerte responsable es decir, esto pasó, lo reconozco, esto es lo que puedo cambiar, lo que puedo controlar y para evitar que vuelva a pasar. Eso es ser responsable. Es fuente de poder y de integridad y de poder desde lo positivo. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco sobre qué tengo el control, tengo el poder en ese momento y puedo cambiar, puedo hacer algo por la situación o al menos prevenir. No es un don, no es que el responsable es una persona con valores o que nació para ser responsable, es algo que debemos desarrollar, es una habilidad que se trabaja. La negociación constructiva no es una negociación narcisista. ¿Qué es el narcisismo? Recuerden, es la persona que todo lo mira centrado en sí mismo, que le cuesta un poco empatizar con las situaciones ajenas y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué será lo contrario? El que contempla al otro como un igual, no es más ni menos, el que busca un beneficio para ambos, el que reconoce cuál es su mejor opción, es decir, que estoy dispuesto a dejar ir, a perder, para que ambos pues podamos ganar algo. El que busca entender al otro genuinamente, de verdad, es decir, quiero negociar porque quiero que tú estés bien y yo esté bien, entonces quiero entender tu necesidad. Y sobre todo, es empática. Se basa en la escucha activa para poder conocer la opinión del otro y entenderla, ¿vale? ¿Qué es la humildad ontológica? La aceptación de las diferencias, la inclusión de esas diferencias, el relacionamiento empático, reconociendo las diferencias. Y eso trae dos, o los controladores o los aprendices.
El controlador es el que cree que siempre tiene la razón y que fuerza a los demás a tener la razón con él. El que es aprendiz está abierto a aprender de la diferencia y a crecer con la diferencia. Explícame, enséñame, encontremos un consenso. Afrontar conversaciones difíciles es parte de la competencia también del liderazgo consciente y es conocer la perspectiva de la otra persona, expresar la propia, pero también afrontar la situación conjuntamente para crear un contexto ya que sea aceptado por las dos personas. Siendo protagonistas, no víctimas, es decir, partir de lo que tengo, lo que sí puedo controlar y hacerlo, y no desde el rol de víctima que pues me aleja de la responsabilidad porque me llena de excusas, porque no lo puedo hacer, porque pues no fue culpa mía, porque sí, espero a ver qué pasa. Entonces no, la víctima es la que se queda sentada esperando a ver qué pasa, el protagonista es el que sale y hace, ¿sí? Entonces se trata un poco de decidir en qué rol voy a estar. Y para terminar, les dejo esta frase. A diferencia de las plantas y de los demás animales, nosotros, los seres humanos, podemos pensar y actuar más allá de los impulsos instintivos y de los condicionamientos. ¿Cómo? Con la conciencia. Podemos ser autónomos, del griego auto, es decir, uno mismo, y nomos, de normas, es decir, que nos podemos regir a nosotros mismos. Bien, entonces, a partir de esta base es que se estructura toda la teoría de la empresa consciente, que nos invita a regular nuestro comportamiento. Aquí les dejo algunas cosas que no ayudan, como la evitación, inhibirse emocionalmente, rumiar ideas y volverse obsesivos, o cosas que sí ayudan, como tener un mejor manejo de nuestras emociones o buscar apoyo social. Y eso, todos estos elementos es lo que construye una cultura consciente. Genera confianza, hay comunicación auténtica, hay responsabilidad, hay transparencia, hay integridad, hay lealtad, hay igualdad, hay justicia organizacional, hay crecimiento y autocuidado. ¿Vale? Eso es lo que traigo para ustedes el día de hoy. Recuerden que la excelencia no es producto de las circunstancias, la excelencia es una elección consciente para que empecemos entonces a poner todos estos conocimientos en práctica y a crear cultura consciente para que de aquí a unos años ya la tengamos establecida y la veamos siempre pues con mayor facilidad en cómo nos comportamos. Muchas gracias y pasemos entonces al sondeo para cerrar. Doctora, a ti muchas gracias. Vamos entonces a realizar el post-test. Les recuerdo nuevamente que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿El liderazgo consciente es A, responsabilizarse por el impacto que se tiene en los demás, B, la capacidad de negociar para obtener resultados, C, la habilidad de ser protagonista en el vivir o D, todas las anteriores? ¿Qué dicen ustedes? Contesten por favor. Muy bien, cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. Bueno, te cuento que el 75% nos dijo que eran todas las anteriores, entonces cuéntanos si ese 75% está en lo correcto. Está en lo correcto. ¿Me puedes contar la segunda? ¿Cuál fue? El 70 y la segunda sí. más La larga, más segunda, grande. con un 13%, fue responsabilizarse por el impacto que se tiene en los demás. No, bueno, muy bien. Sí, la respuesta es todas las anteriores. Sin embargo, que hice esa pregunta porque quería saber cuál es la otra que más les quedó sonando. Y bueno, muy bien, responsabilizarse es muy importante. Entonces me alegra que esa haya sido la segunda. Pero sí, la respuesta es todas las anteriores. Bueno, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. La organización consciente es aquella que A, actúa con humildad ontológica, B, tiene comunicación auténtica, C, ejerce negociación narcisista o de ninguna de las anteriores. Vamos a ver qué dicen ustedes. Seleccionen la respuesta correcta ahí desde sus pantallas. Muy bien. Bueno, cerramos la segunda pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. Bueno, Doc, por acá el 19% nos dijo actúa con humildad ontológica, 60% tiene comunicación auténtica,
1% ejerce negociación narcisista y el 20% nos dijo ninguna de las anteriores. Entonces tú cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, las respuestas correctas, yo creo que esta puede ser de opción múltiple porque realmente es A y B, es decir, los que contestaron o la A o la B están en lo correcto. Actuar con humildad ontológica, que es el reconocimiento de la diferencia, y tener comunicación auténtica, no solamente asertiva, sino auténtica. Lógicamente, ejercer negociación narcisista no lo es, y bueno, ninguna de las anteriores tampoco, pues porque la A y la B son correctas. Perfecto. Bueno, Doc, vamos entonces con la tercera y última. Las sanas relaciones interpersonales pueden ser A, profundas, B, superficiales, C, circunstanciales, D, todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, mientras van votando, yo les contesto por acá. Algunos nos están preguntando el nombre completo de la doctora. Les recuerdo que la doctora es Dayana Carolina Lago. Ahí para que lo tengan en cuenta. Para quienes nos están preguntando el nombre de la doc. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros asistentes. Listo, doc. Bueno, a ver. Te cuento que el 84% nos dijo que eran todas las anteriores. Cuéntanos tú, ¿ese 84% está en lo correcto? Sí, estamos en lo correcto, así es. Se trata, toda relación, no importa el tipo de relación, puede llegar a ser sana. El tema es cómo nos comportemos y lo que aportemos a esa relación, lo que la puede hacer un poco negativa. Pero la relación en sí misma puede llegar a ser sana si es circunstancial, si es situacional, si es profunda, afectiva. Todas pueden llegar a ser saludables dependiendo de cómo nos comportemos. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este importante tema. Les recuerdo, por supuesto, a todos nuestros asistentes, la doctora Dayana nos acompaña todos los jueves en el mismo horario a las 6 de la tarde. Entonces, doc, nos vemos la próxima semana con una nueva sesión. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día para todos. Hasta luego. Claro que sí, por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Mañana los espero desde muy temprano, a las 8 de la mañana. Iniciamos nuestras acciones educativas, entonces ya saben, visiten Posipedia para que se inscriban y sigan participando. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz noche. ¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña.